Estamos a 210 años del inicio de una de las semanas más significativas de la historia argentina, sí, la Semana de Mayo, días en los cuales de 1810 han sucedido varios acontecimientos que marcan los primeros intentos de construcción del Estado-Nación argentino. Hombres como Paso, Belgrano, Saavedra, Moreno van a ser los protagonistas de este primer ciclo revolucionario que va a culminar en 1816 con la Declaración de la Independencia. Pero para entender lo sucedido en esta Semana de Mayo es fundamental conocer qué sucedía en España, en Europa, sobre todo particularmente en España. Recordemos que éramos colonia española, que nuestra metrópoli estaba al mando del rey Fernando VII, que había sido tomado prisionero por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, ¿sí? El rey debió abdicar en su trono y España se encontraba en manos de los franceses. Hubo sectores de España, en Cádiz, en Sevilla, que se resisten a esta dominación francesa, ¿sí? Bueno, estas noticias de la captura del rey, de que un francés había tomado el poder español, llega al Río de la Plata, ¿sí? Recordemos que también las ideas de revolución, de libertad, de igualdad que habían sido proclamadas en la Revolución Francesa también ya estaban haciendo eco en los hombres de Mayo, ¿sí? Las noticias de la captura del rey llegan justo en estos días a Buenos Aires, al Río de la Plata, y el virrey de ese momento, que era el representante del rey en estas tierras, Baltasar Hidalgo de Cisneros, el día 18 de mayo de 1810 da a conocer esta noticia, ¿sí? La captura del rey, pidiendo a la población que mantuviera la calma, ¿sí? Y sobre todo fidelidad al rey. Porque acá empezaba este cuestionamiento de que si el rey está preso, acá surgen las preguntas claves de la Semana de Mayo, sobre todo el 25, ¿quién nos gobierna y en nombre de quién? ¿Sí? Se buscaba hacer lo mismo, se proponía hacer lo mismo que había hecho España con la creación de juntas que continuaban su fidelidad al rey desconociendo la autoridad francesa, ¿sí? En ese momento, el día 18, cuando se da a conocer esta noticia, y donde empiezan, hay unas reuniones realizadas ya como esta agitación revolucionaria, ¿no? La jabonería de Vieites va a ser uno de los lugares en los cuales van a comenzar estas reuniones para ver qué se decide en estos días, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos a un francés o quién nos va a gobernar y en nombre de quién? Era como el clima propicio para comenzar a pensar en la emancipación, en una emancipación de la metrópoli, ¿sí? En ese momento el clima revolucionario comenzaba ya a sentirse en los sectores criollos de la Buenos Aires colonial, ¿sí? Entonces, bueno, hoy día 18 recordamos eso, cuando llegan las noticias y se comienza a gestar las ideas de qué camino seguimos ahora, ¿sí? ¿Fidelidad al rey o no? ¿Sí? Ese era un poco el cuestionamiento del momento, ¿sí? Y también hoy 18 de mayo conmemoramos el Día de las Escarapelas. ¿Pero por qué? Hay algunas hipótesis de cómo surge esta insignia, ¿sí? Pero bueno, una de las principales sostiene que en el año 1812, donde teníamos un triunvirato en nombre de 3 personas que estaban al mando de lo que es el gobierno revolucionario, Paso, Chiclana y Zarratea, son los integrantes del primer triunvirato, tienen un pedido de Manuel Belgrano, donde les pide la creación de una insignia que uniforme al ejército. Recordemos que esto es en el contexto de las guerras de independencia, ¿sí? Las guerras independentistas contra el avance realista, el avance español en el territorio, ¿sí? Entonces, bueno, este primer triunvirato decide la creación de esta insignia para uniformar y dar identidad al ejército. Es en el año 1941 cuando el Consejo de Educación va a establecer la escarapela como símbolo patrio, ¿no? De identidad y de pertenencia al Estado-Nación argentino, ¿sí? Bueno, de esta manera nuestro territorio va adquiriendo sus símbolos. Recordemos que al año siguiente, en 1813, se aprueban el himno y el escudo. La escarapela había sido aprobada un año antes, ¿sí? Pero bueno, este 18 de mayo estamos recordando aquellos primeros intentos revolucionarios, este primer ciclo que ante la llegada de las noticias de España comienzan este camino revolucionario que culmina en 1816 con la independencia, pero que uno de sus días más significativos va a ser precisamente el 25 de mayo. A 210 años es bueno preguntarnos y analizar
el accionar de esos hombres de Mayo.